5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué dice, hermanos? Nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Son los millones de millones salvados por la sangre de Cristo. Esos somos los campeones del mundo, amén. Los que Cristo ha salvado, denle gloria al Señor. Los que Cristo ha salvado somos los campeones del mundo. Padre, que la gloria sea suya esta tarde. Señor, permítanos en este ambiente y en este momento, Señor, donde el mundo tiene sus ojos enfocados, Señor, en el fútbol, que nosotros también podamos aprovechar esta temporada para poner nuestros ojos en Cristo Jesús, para darle la gloria y la honra a usted, Señor, y recordar, Padre, que tenemos un Dios que nos ama. En el nombre de Cristo, toda honra y gloria sea suya. Amén y amén. Hermano, en este tema quiero que pensemos en las reglas del juego. ¿Quién pone las reglas del juego? A veces nosotros vivimos la vida, hermanos, a nuestra manera, tomamos las cosas a nuestra manera, se nos olvida que hay un juez, que hay un árbitro, que Él es el que pone las reglas del juego. Y fíjese que la naturaleza del hombre, el hombre es pecador por naturaleza y no alcanza la perfección de Dios. Hagámonos algunas preguntas esta tarde. ¿Por qué las personas hacen cosas que hieren a los demás? ¿Por qué a veces la gente no juega limpio? ¿Por qué las personas a veces juegan sucio, juegan bruscos, juegan violentos? Hablando de la vida, ¿verdad? El juego de la vida. ¿Por qué las personas no pueden simplemente llevarse bien entre sí? ¿Por qué, sin importar cuánto anhelemos la paz, existe una serie continua de inquietudes en nuestras vidas y en el mundo? ¿Sabe cuál es la respuesta de todo eso, hermano? ¿Cómo se llama? El pecado. El pecado es el que no nos permite tener paz. El pecado es el que nos hace hacer cosas malas delante de Dios. El pecado es el que nos hace quebrantar esa ley moral del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Pecado es cualquier acto contrario al diseño y función original de Dios para la humanidad. Todo aquello que salga en contra del diseño original de Dios es pecado. Los pensamientos, las palabras, las acciones que están fuera del diseño original de Dios. Pecado también es actividad criminal en contra de Dios de parte de aquellos que viven en rebeldía a su ley. Y pecado obviamente es elegir nuestra propia voluntad y no la de Dios. Cada vez que yo hago mi voluntad, estoy cometiendo pecado. Por eso, hermano, ahora hay dos fuentes de pecado. El concepto hebreo de pecado, hay dos conceptos. Una es yatá, que es errar el blanco, o sea, salirse del camino correcto, dejar de hacer lo que Dios nos pide. Errar el blanco se refiere a un pecado por acción o omisión, o sea, lo que hago o lo que dejo de hacer, que puede no ser cometido con dolo o maldad, sin embargo, también es contado como pecado, o sea, aquellas cosas que yo hago o las que dejo de hacer que son agradables al Señor, es pecado. ¿Qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Estamos acá, hermanos amados? Entonces, la otra palabra es peshá, que es rebelión, y abón, que es iniquidad. Se refiere a pecados cometidos con dolo, o sea, con intención absoluta. Abón particularmente significa estar torcido, algo que no tiene remedio ni arreglo. Entonces, hermanos, podemos cometer pecados de comisión o pecados de omisión, a veces con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. ¿Y cuáles son las dos fuentes de pecado? Uno, por herencia. Nosotros, hermanos, aunque no quisiéramos, nacemos bajo pecado. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte, ¿qué dice, hermanos?
pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Así que nadie puede decir, yo nací bueno. No, todos hemos nacido por herencia bajo pecado. Pero también, hermano, la otra fuente de pecado es por nuestra propia voluntad. ¿Qué dice Romanos 3:10 al 12? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cometemos crímenes contra Dios, ya sea con palabras, con obras y omisión. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, obviamente, hermanos, así como toda falta en un juego tiene consecuencias, también el pecado, ¿cuántos creen que el pecado tiene consecuencias? ¿Está aquí conmigo, hermano, esta tarde? El pecado tiene consecuencias. A veces nos arrepentimos, pero todo tiene consecuencias. Fíjese, hermano, que Dios le advirtió a Adán que si él decidía violar la ley de Dios, ¿qué le iba a pasar, hermano? Iba a morir. Dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 7, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le dijo el Señor? No deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hermano, Dios le advirtió a Adán que si él decidía violar la ley de Dios, que si él decidía hacer su propia voluntad, que si él decidía, hermanos, ir conforme a sus propios deseos, a sus vicios de la carne, a los deseos de la carne, él iba a morir. Ahora, ¿por qué Dios impuso una sentencia tan fuerte sobre una infracción aparentemente tan pequeña? O sea, solo cortar aquel árbol que Dios le dijo que no lo tocara y se lo comió. ¿Cuál fue el efecto sobre el ser humano? Fíjese que hubieron 3 tipos de muerte. ¿Cuáles fueron, hermanos? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿En qué consiste la muerte espiritual? Dice en otro tiempo, dice Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Las personas que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Las personas sin Cristo, hermanos, allá afuera están muertos literalmente, espiritualmente, están muertos. Su espíritu internamente está muerto. Entonces, pero no solo la muerte espiritual, sino que también vino la muerte física. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26, pues como el cuerpo sin el espíritu, ¿cómo está, hermanos, el cuerpo sin el espíritu? Está muerto. Así que, hermanos, si el espíritu de nosotros está muerto, también el cuerpo está muerto. Pero, hermanos, también la muerte eterna, que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, que dice, y ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Y eso es lo que debe preocuparnos a nosotros, que las personas sin Cristo no solo están muertos espiritualmente hablando, tienen la muerte física, pero lamentablemente viene una muerte eterna. ¿Y qué significa esa muerte eterna, hermano? Significa, hermano, que sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este culto de esta tarde? Hemos tenido la presencia de Dios con nosotros, hemos adorado, cantábamos que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. ¿Y cuántos creen que eso nos llena nuestras vidas? Pero imagínense, hermano, la gente que muere sin Dios y sin esperanza, dice que va a estar alejado por toda la eternidad de la presencia de Dios. Van a querer buscarle, van a querer llamarle, allí van a querer recordarse que pudieron tener la presencia de Dios en sus vidas, pero la rechazaron, la ignoraron, no buscaron las cosas de Dios, no fueron a una iglesia, no buscaron aceptar al Señor Jesucristo, no buscaron reconciliarse con el Señor.
y ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. La muerte espiritual, hermanos, la gente espiritualmente muerta no tiene la habilidad de entender la vida ni su significado. O sea, ellos dicen, ¿qué es eso? No lo entienden, no lo comprenden. La gente espiritualmente muerta continua e insistentemente comete crímenes contra Dios. Y la gente espiritualmente muerta, hermano, no tiene la habilidad de ¿qué? De agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y a veces, hermano, hay argumentos engañosos, ¿verdad? Como cuando a alguien le sacan la tarjeta roja y dicen, no, yo no fui, o sea, no, yo no hice eso. Tratamos de decir, no, eso no es así. Por ejemplo, hermano, hay personas que creen que creen que están bien por los siguientes argumentos. Uno, algunos dicen, yo nací en un hogar cristiano. ¿Pero cuántos creen que Dios no tiene nietos? Amén. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Amén. Otros dicen, yo fui bautizado cuando era bebé. He oído gente que dice, no, si yo desde que a mí me bautizaron en la iglesia, así que yo no necesito acercarme a Dios, yo ya estoy cerca de Dios. Otros dicen, hermano, yo visito todas las iglesias. ¿Lo va a salvar eso? Otros dicen, yo no le hago mal a nadie. ¿Lo va a salvar eso? Otros dicen, cuando uno se muere, ahí termina todo. ¿Será cierto, hermano amado? Otros dicen, el infierno son puros cuentos, inventos de los hermanos, inventos de manipulación, inventos de la gente para manipular a las personas. Y otros dicen, son bien lindos, ¿verdad? Dios va a salvar a todos. Ellos son universalistas. Dios ama a todos. ¿Cómo va a mandar Dios al infierno a unos y a otros no? Hermano, son argumentos engañosos. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, siempre ha buscado la autosalvación por sus propios medios. El hombre ha buscado la salvación por sus propias buenas obras. Y las buenas obras no funcionan. ¿Cuánto creen que las buenas obras no funcionan? Amén. El hombre por naturaleza, hermanos, intenta justificarse a sí mismo, intenta racionalizar sus acciones, de modo que pueda convencerse a sí mismo que en realidad él es una buena persona. El hombre dice, yo soy educado, yo soy bueno, y de hecho hay muchos cristianos, y oiga bien lo que le voy a decir esta tarde, hermano. A veces en la misma iglesia hay personas que no han nacido de nuevo, solo quieren ser buenas personas. Solo tratan de ser buenas personas, pero en realidad no es que hayan entregado su vida a Cristo, no es que ya hayan nacido de nuevo, siguen buscando su salvación por sus buenas obras, siendo buenos y está bien todo eso. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9? ¿Qué dice Efesios 2, 8 al 9? Porque por gracia ustedes han sido salvos. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Dele gloria al Señor esta tarde. Por gracia hemos sido salvos, hermano. Yo sé que esto es lo básico del evangelio, pero tenemos que tener claro nuestra salvación. Tenemos que tener clara la necesidad de ser salvos, de nacer de nuevo. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no es de ustedes, no es por obra, es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. A veces, hermano, nuestra propia rectitud es relativa. Como quien dice, bueno, si yo me comparo con fulano, no soy tan malo como fulano. Si yo me comparo con la hermana o con el hermano, a lo mejor él es más malo que yo. Pero sin embargo, hermano, así como en un partido de fútbol, es el árbitro el que decide la ley, la falta, ¿verdad? El árbitro salvadoreño se ha hecho viral, ¿verdad? Porque sacó la tarjeta roja al jugador de Paraguay y se ha hecho viral a nivel mundial, ¿verdad? No sé si ya oyeron ese remix, ¿verdad? Como dice...
My decision is red card. O sea, mi decisión es tarjeta roja. Ese es el árbitro, él es el que decide. La rectitud nuestra es relativa. Nosotros nos comparamos con otros según nuestros propios estándares y siempre nos sentiremos mejor que otros. Claro, si usted se compara con Hitler, usted es santo. Si usted se compara con, no sé, ¿verdad? Con algún famoso capo de la droga, con el Chapo, con quien sea, usted es santo. Sin embargo, hermanos, ¿cuántos creen que la santidad de Dios no es relativa, sino absoluta? Dios nos compara con su ley perfecta según sus estándares absolutos. Nadie resulta estar a la altura. Por eso, hermano, porque Dios es justo y debe evaluarnos midiéndonos de acuerdo a su ley, no a nuestra ley, sino a su propia rectitud. Por lo tanto, Él no puede pasar por alto ni una sola infracción de su ley. ¿Qué dice, hermano, Nahum 1:3? El Señor es lento para la ira, imponente en fuerza, pero el Señor no deja a nadie sin castigo. Y ese es el problema, que el Señor, hermano, es lento para la ira y es grande en misericordia, pero que no va a dejar a nadie sin castigo. ¿Y la paga del pecado cuál es, hermano? La paga del pecado es muerte. Así que, hermano, malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Dios tiene un problema conmigo y con usted, porque hemos pecado o hemos cometido crímenes contra Él con palabras, con pensamientos, con obras. Y como Dios es justo y perfecto, Él no puede aceptarme así, de esa manera, cometiendo injusticias contra su ley. Dios es justo, hermanos, y debe castigar todos los pecados que hemos cometido o que cometeremos. Y el castigo es la muerte, la separación eterna de Dios y todo lo que es bueno. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos acepte. Nosotros, de nosotros mismos, no podemos hacer nada que a Dios le agrade. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque todas vuestras justicias son como, ¿qué dice? Como trapos de inmundicia. Todas las cosas aparentemente justas que usted y yo podamos hacer, dice Dios, son como trapos de inmundicia. Entonces, hermano, si eso es todo, significa que el ser humano está perdido. La mala noticia es que el ser humano no hay manera como se salve. No hay forma que él pueda hacer para salvarse. Porque Dios es recto y justo y por lo tanto tiene que castigar nuestras transgresiones. Sin embargo, también Dios es un Dios de amor y de ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo sería posible solucionar el problema de nuestro pecado de tal manera que la rectitud y la justicia de Dios no se comprometan? De manera que la justicia y la rectitud de Dios no fallen, no se, adulteren. Hermano, aquí es donde empiezan las buenas noticias. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por las buenas noticias? ¿Sabe cuál es la buena noticia? Es que el amor de Dios, la respuesta a ese problema fue un cordero sustituto, un ser humano que fuera libre de pecado. Primero, hermano, tenía que ser un humano. ¿Estamos aquí todavía? Tenía que ser un hombre, el cordero sustituto. ¿Por qué? ¿Qué dice, hermano? Ayúdeme a leer, por favor, ¿qué dice 1 Corintios 15, 21 al 22? ¿Qué dice? ¿Lo leemos todos? De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Puesto así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Damos gloria al Señor, hermano amado.
Bendito Dios. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volveremos a vivir. Así que, hermano, primero Jesús se hizo hombre. Dios tuvo que hacerse como un humano para poder ser candidato para salvarnos. Y el otro requisito es que tenía que ser sin pecado. ¿Cómo iba a aceptar Satanás ese canje de un pecador, esclavo de él? Jesús tenía que ser libre de pecado. Por eso dice, hermano, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno que hizo, hermano, se ofreció sin mancha a Dios? ¿Cuánto más Él podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a quién? Al Dios viviente. Entonces, hermanos, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios. Es la cosa más elevada a la que cualquier persona puede aspirar en esta vida. Ustedes oyeron el testimonio de Kaká, ¿verdad? Campeón del mundo, balón de oro. Pero él dice que eso no fue suficiente en la vida. Hermano, a veces los premios no son suficientes. ¿Cuántos han visto en las películas que hay en Estados Unidos cuando un soldado cae o alguien que presta servicio militar muere en combate? A la familia le llevan una bandera del país en forma de triángulo y se la llevan a su casa como un recuerdo. Un día hace muchos años yo estaba allí en esos lugares creo que se llamaba Génesis, ¿verdad? Donde venden cosas usadas. ¿Y sabe qué? Me hallé allí en una esquina de las cosas usadas. Una caja de vidrio con una bandera de Estados Unidos, dobladita en triángulo. ¿Qué hace la gente con los recuerdos? Los tiran, los olvidan, los trofeos se olvidan. Pero, hermano amado, conocer a Dios, ¿cuántos creen que conocer a Dios es lo más elevado a lo cualquier persona puede aspirar en esta vida? Dele gloria al Señor. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ya para ir aterrizando, hermanos, esta tarde, Cristo es la respuesta del amor de Dios. Cristo murió para salvarnos. Dice allí en Hebreos 9:14, hermano, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno, ¿qué dice, hermano? Se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Cristo murió para salvarnos, para salvarlo a usted, amigo, hermano. Pero tenemos que creer en Él. Dice allí en 1 de Juan 1:22 al 23, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo el que niega al Hijo, ¿qué dice? No tiene al Padre. Pero el que reconoce al Hijo, tiene también al Padre. Aquel que dice lo que está diciendo el pastor, yo lo creo. Lo que dice la Biblia, yo lo creo. Jesucristo murió por mí en una cruz y yo lo creo. Él vino a esta tierra y yo lo creo. Entonces no basta solo con saber, sino creer también. La cruz, hermanos, es el lugar donde Jesús obró la salvación de nuestros pecados. ¿Qué dijimos cuál era la paga del pecado, hermanos? ¿Cuál era la paga del pecado? Muerte eterna, muerte física y muerte espiritual. Así que, hermano, Jesús murió para pagar por nuestros pecados.
Dice Isaías 53, 4 al 6, si lo alcanza a leer, ¿qué dice, hermano? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado ¿por qué dice? Por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. ¿Estamos acá, hermanos amados? Él pagó por nuestras culpas, Él pagó por nuestros pecados. Así que la mala noticia es que Él tuvo que morir para pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay algo aquí, que como Cristo no pecó, la muerte no tuvo poder sobre Él. Amén. Como no pecó, la muerte no tuvo poder sobre Él, porque la paga del pecado es muerte. Si hay pecado hay muerte, y si no hay pecado no hay muerte. Así que, hermano, Jesús resucitó de la muerte. Le damos gloria al Señor esta tarde. Jesús resucitó de la muerte. Dice allí, sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible. La muerte dijo: no puedo hacer nada. Si este no ha pecado, yo no puedo retenerlo aquí. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es vana, ilusoria, y todavía se están en sus pecados. Pero como Cristo resucitó, nos libró de la muerte y nos libró de nuestros pecados. Amén. Dele gloria al Señor. Cristo nos ha librado. Aleluya. Este es el evangelio básico, hermano, que tenemos que predicarle a la gente. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó porque Él murió sin pecado. Ahora, hermano, Jesús extiende la invitación a todo el mundo. ¿Cuántos creen que el Señor no quiere que nadie se pierda? Dios quiere que todo el mundo tenga la vida eterna. Dice allí, hermanos, en cómo encontraban la salvación la gente en el Antiguo Testamento. ¿Por medio de qué? De la fe. Allá en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la fe, por creer en lo que no veía. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y la salvación ha sido y siempre será por fe. Porque dice Habacuc 2:4, que dice: pero el justo vivirá por su fe. Es la fe. Yo bendigo su vida, hermano, porque usted está aquí porque tuvo fe en el Señor Jesús. No lo ha visto, pero usted ha creído en el Señor. El justo vive por la fe. ¿Y cómo encontramos la salvación hoy? Si antes la encontraban por la fe, ¿cómo la encontramos hoy? También por la fe. Jesús dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué le dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué debemos hacer, pastor? Dos cosas. Uno, arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, sentirnos agobiados por el pecado, confesar ese pecado, sentir vergüenza por el pecado en nuestras vidas, aborrecerlo y decir: yo no quiero esta vida
Yo no quiero vivir así, esto es desastroso. ¿Cuántos creen que la vida sin Cristo es horrible, hermano amado? Es fea. Debemos arrepentirnos, aborrecer el pecado. No puede ser. ¿Cómo voy a estar yo viviendo esta vida así, a medias o en pecado? Tengo que aborrecer el pecado y alejarme del pecado. Pero solo eso no es suficiente. Judas lo hizo. Él se arrepintió. Pero lo que no hizo fue volver a Jesús. Judas se arrepintió, pero no volvió a Jesús. Solo se ahorcó. Pero mire lo que dice, hermano. Tenemos que volvernos a Dios, porque sin Dios no tenemos esperanza. No podemos solos. Si alguien quiere cambiar solo, no va a poder. Tiene que reconocer que Jesús pagó por mis pecados. Jesús murió por mí. ¿Y qué más tenemos que hacer? Aceptar su sacrificio. ¿Y cuántos creen que necesitamos también el perdón del Señor, hermano? Ahora, ¿cómo puedo yo recibir a Cristo? ¿Cómo puedo yo recibir a Cristo? Dice la Biblia que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a cuantos le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces, hermano, debemos de confesar a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Qué dice la Biblia allí? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice, hermano? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. No sé si allí en producción, hermano, todavía tenemos un video de unos testimonios cortos acerca de personas que han conocido a Cristo. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.